Servir en nuestro espíritu. Vuelvo a mencionar lo mismo que la charla anterior, para que estos conceptos cada vez más nos vayamos familiarizando y sea más cómodo el poder comprenderlo. Cuando diga la palabra espíritu, estaré hablando del espíritu humano, del creyente, del individuo. Cuando diga Ruach HaKodesh, por darle esta segunda forma de expresarlo, es en hebreo, que lo que significa es Espíritu Santo. Y lo hago de esta forma para poder distinguir cuando hablo del espíritu humano a cuando estamos hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Hecha y dicha esta aclaración, continuamos. Vamos a hablar de 4 títulos, de 4 temas, de 4 aspectos. El primer aspecto será la vida y el servicio. El segundo, nuestro servicio consiste en ministrar a Hamashiach. Hamashiach significa Cristo. El tercero, la base de nuestro servicio. Este tercero se subdivide en 3 pequeños temas más o aspectos más. El primero es el crecimiento en vida. El segundo es en el cuerpo. El tercero es en el espíritu. Y en el espíritu se va a subdividir 2 veces más. El primero es en la vejez de la letra. Y el segundo es en la novedad de nuestro espíritu regenerado. Y como último tema grande, por decirlo de alguna forma y distinguirlo de los subtemas, es el cuarto, que es ministrar a Hamashiach a través de nuestro servicio práctico. Y quiero que por favor me acompañes a Romanos, capítulo 1, versículo 9, que dice así: porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Luego, en el capítulo 7, versículo 6, añadió: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Él nos rogó, así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional, así como se lee en Romanos capítulo 12, versículo 1. Además, nos exhortó a que no fuéramos perezosos en cuanto al celo, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Adonai. Así se menciona en Romanos capítulo 12, versículo 11. Primer título, primer tema, primer aspecto. La vida y el servicio. La vida cristiana se compone de 2 aspectos. El primero es la vida, un asunto orgánico, y el segundo aspecto de esta vida cristiana es el servicio. Como hijos de Elohim que somos, por un lado necesitamos una vida apropiada, una vida espiritual, y por otro requerimos un servicio adecuado, un servicio espiritual. En Mateo capítulo 25, el Adonai Yeshua habla de 2 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que trata sobre la vida cristiana, y la parábola de los talentos, que tiene que ver con nuestro servicio. Esto, para mí, es toda una revelación. Poder identificar las parábolas con un enfoque puntual, para mí, aquí tu servidor, es toda una revelación. Y quiero compartirlo con vos.
En cuanto a nuestra vida, debemos ser como vírgenes, apartados. Lo recuerdas, ¿no? La palabra santo, virgen es apartado. Es según la traducción o el significado, mejor dicho, según el significado literal, virgen es alguien que no ha tenido relaciones sexuales. Enfocándolo en el aspecto de nuestra vida espiritual, esta vida de vírgenes es que no nos hemos mezclado, es decir, aquello que sucedió en Génesis, que el Señor dividió la luz de las tinieblas. Pues eso, que llevamos el testimonio de la luz en nuestra mano, esto es la lámpara, mientras salimos de este mundo para encontrarnos con nuestro novio, nuestro Yeshua. Este es el aspecto de la vida, para la cual requerimos el aceite y el testimonio de luz. Debemos salir de este mundo y esperar el regreso de el Adonai, llevando una vida que satisfaga los requisitos de su venida. De esto se trata la vida cristiana. Inmediatamente después de hablar de esta parábola, el Adonai continuó con la parábola de los talentos, la cual se relaciona con nuestro servicio. Tenemos que usar el talento, el don que el Adonai nos ha dado a fin de negociarlo y obtener ganancias para él. Con los hijos de el Adonai siempre están presentes estos dos aspectos, la vida y el servicio. Tenemos que crecer en vida con el aceite y con la luz y salir del mundo para encontrarnos con el Adonai a su regreso. También necesitamos usar apropiadamente el don, el talento que Él nos ha dado. Y quiero redundar en esto de usar el aceite y la luz, porque el aceite es figura de ese fluir, de esa llenura del Ruaj, y la luz es el uso de la palabra en nuestras vidas. Tema 2, aspecto 2.2. Nuestro servicio consiste en ministrar a Hamashiach. Y el servicio al que nos referimos no es el servicio dominical, esa actividad que uno puede llegar a tener en una iglesia, mal llamada iglesia, en una congregación, esa tarea de poner los bancos, quitar los bancos, atender en la puerta, limpiar el aseo, atender si en los aseos, en los baños, hay toallas, hay jabón. No tiene nada que ver con ese servicio. Con este servicio están familiarizados muchos cristianos. El servicio tampoco consiste simplemente en realizar ciertas tareas, como limpiar el salón de reuniones, aunque eso puede ser parte del servicio. El verdadero servicio es funcionar en la vida de iglesia, lo cual consiste en ministrar a Hamashiach a los demás. Si yo hago esto y lo hago a ti, tú haces esto y lo haces a mí, y cada uno de los hermanos hacemos esto de ministrar a Hamashiach, no ministrar nuestros intereses, nuestras intenciones. Al predicar el evangelio, orar o dar un testimonio en la reunión o a otras personas, debemos tener presente que estamos ministrando a Hamashiach en otras personas. Por tomar un ejemplo, una analogía, es decir, me hago uso de una analogía, quien tiene una jarra de cristal en su mano llena de agua y tiene a sus prójimos a su alrededor con vasos que tienen poca agua o muchos de ellos están vacíos, entonces este hermano se acerca a ellos con esa jarra y llena sus vasos. Esto es ministrar a Hamashiach. Esa es la idea, esa es la figura. Tenemos la posibilidad, tenemos la tarea, tenemos la bendición, tenemos el privilegio, la responsabilidad y la obligación de ministrar a Hamashiach a nuestro entorno.
Y en ocasiones esto se hace un poco obtuso debido a que llegamos a creer que ministrar a Hamashiach solo tiene que ser dentro de las 4 paredes de la congregación. No. Ministras a Hamashiach, a ese desconocido, a esa persona que, según tu juzgar, es un mundano. Ministras a Hamashiach, le llenas a él. Si fuésemos por la vida con esta idea, con esta imagen, muchas de las personas que nos rodean, en donde estemos trabajando, sea en un colegio, porque eres una maestra y estás rodeada de niños, o estás rodeado de niños, o estás en una fábrica y estás rodeado de personas o de máquinas, o estás en un entorno en el que tienes contacto con personas. Si esta fuera la actitud, estarías ministrando a Hamashiach a muchísimas personas. Muchos de ellos, sin que tú te dieses cuenta, estarían siendo tocados, impresionados, impactados con tu forma, con tu estilo, con aquello que no se puede ver, con aquella vida interior, esa vida espiritual que tú tienes real, se ahora permea al exterior y las personas son salpicadas sin que tú te des cuenta. Ministrar a Hamashiach como vida a otro debe ser el objetivo de todo lo que hagamos, ya sea que estés acomodando las herramientas en tu taller, ya sea que estés poniendo cartón para proteger en una zona en la que vas a limpiar, ya sea arreglar una silla en un sitio en donde te han invitado, ya sea que estés cocinando en tu casa, ya sea que estés haciendo una visita a un hermano, a un enfermo, sea que estés ministrando la palabra, sea que estés cantando o que estés orando, estamos ministrando, estamos expresando, estamos ofreciendo a Hamashiach a través de nuestra vida como un canal. No que nosotros tenemos el poder de llevar a Cristo a otros. No, el Señor nos está usando y somos herramientas en sus manos para ese uso. Todas las actividades prácticas en la vida de iglesia son solo el medio por el que podemos ministrar a Hamashiach a los demás. Si mientras estás cocinando, trabajando, pintando, cantando, orando, predicando, no impartimos a Hamashiach, dudo que podamos hacerlo en las reuniones. Para ministrar a Hamashiach en las reuniones necesitamos ejercitarnos de tal manera, y esto es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, los 365 o 66 es año bisiesto, días del año. Repito, necesitamos ministrar a Hamashiach en todas las cosas, en todos los órdenes de nuestra vida. Necesitamos ejercitarnos de tal manera que al hacer las cosas prácticas, Hamashiach sea ministrado por medio de estas. Cada detalle del servicio en la iglesia debe ministrar a Hamashiach como vida. Y aquí quizás nuestra mente se inclina y se hace de nuevo un poco obtusa porque decimos iglesia y solo viene a nuestra mente una imagen de hermanos reunidos en una, aquí voy a hacer las comillas, los 2 deditos de mi mano derecha y los 2 deditos de mi mano izquierda a la altura de mis orejas, haciendo orejas de conejito, es decir, entre comillas, lo que viene a nuestra mente es una reunión, es una iglesia, es como que la actividad de un cristiano, de un creyente, solo radica, solo se centra, solo se mueve en esos entornos. Y no, querido hermano, y no, querido hermana, y no, amigo y amiga que me estás escuchando, la vida de un cristiano es aun cuando no está reunido. Es decir, mejor se muestra la vida de un cristiano cuando no está reunido, porque cuando está reunido tiene que, si no lo tiene que al menos esforzarse en hacer aquello que se requiere de un cristiano. Y en muchas oportunidades estamos fingiendo una vida cristiana. Nuestra mayor calidad de vida, nuestra mejor forma de vida se expresa en lo cotidiano, ahí,
Debemos aprender a servir en el Espíritu y realizar el servicio de la Iglesia en una manera en la que ministre a Hamashiach a los demás. Esta debe ser nuestra meta. ¿Estás de acuerdo? Tercer aspecto, tercer punto, tercer tema. La base de nuestro servicio. Y tenemos aquí un pequeño subtítulo que es el crecimiento en vida. Primero tenemos el aspecto de la vida y luego el aspecto del servicio. El asunto de la vida debe establecerse primero, luego, basados en él, podemos desarrollar nuestro servicio. Sin vida y sin el crecimiento adecuado en vida, no seremos aptos para servir. Los niños pequeños pueden hacer muchas cosas, pero no pueden servir, porque sencillamente no tienen el crecimiento, el adiestramiento, la capacitación necesaria. En las relaciones anteriores abarcábamos, y haciendo un análisis pequeño, en todas las enseñanzas que hemos recibido hasta el día de hoy, en el punto en el que nos encontramos, podemos haber aprendido esas lecciones que abarcan muchos aspectos prácticos y vitales que pueden ayudarnos a crecer en vida. Tenemos que servir de acuerdo con nuestra capacidad orgánica. No debemos poner como pretexto que somos demasiado jóvenes, demasiado pequeños, que no sé, que no tengo capacidad, que no puedo. Todo creyente debe tener una vida de servicio apropiada. Si no sabes qué puedes hacer, qué tienes que hacer, pídele al Padre, pídele al Abba, pide a tu Elohim. Él te lo revelará. Segundo subtítulo es en el cuerpo. El servicio cristiano depende de la vida y se realiza en el contexto del cuerpo. El servicio pertenece al cuerpo y se efectúa en él. No podemos servir al Adonai de una forma individual. Si deseamos servir al Adonai, tenemos que darnos cuenta de que el servicio solo puede llevarse a cabo en el cuerpo. Cuando tienes una vida de cuerpo, no te limitas solamente a un día concreto en el que te reúnes. No, tú vives un día a la vez, todos los días, como que si fuese un total, un conjunto, una pieza. Todo creyente es un miembro del cuerpo y forma parte de él. Un solo individuo no es el cuerpo. Así que un miembro en lo individual no puede funcionar sin el cuerpo. La mano es muy útil, pero si la separamos del cuerpo, no solamente muere, sino que se ve fea, espantosa, aterradora y apesta. Está muerta, hiede. Tal vez le agrade estrechar mi mano, pero si esta se desprendiera de mi cuerpo, quizás sus ojos estarían como dos huevos fritos, aterrados mirando hacia el suelo. En la actualidad muchos cristianos están separados de la realidad del cuerpo. Nuestros miembros son hermosos mientras están unidos a nuestro cuerpo, pero separados de él son espantosos. Es lamentable que hoy muchos cristianos son como oídos que se han desprendido de su lugar y se han ubicado en el hombro. ¿Cómo pueden servir así al Adonai? ¿Cómo pueden servir al Adonai sin ser edificados como miembros del cuerpo? Eso es imposible. Orgánicamente, el pie está en su sitio y el sitio es perfecto. Así pise algo que le desagrade. El sitio es el adecuado. La mano está en un sitio y una posición perfecta. Así sea que coja una fruta para comerla como que si tiene que coger algo que es desagradable. Hace un uso perfecto, correcto. Cada parte de nuestro cuerpo haciendo cada cosa que le toca hacer
sea que te guste o que no te guste, es la forma perfecta para la que se creó. C, o tercero dentro de este subtítulo, es en el espíritu y no en la vejez de la letra. Ahora llegamos a un asunto crucial. Tenemos que aprender a servir en el espíritu. En Romanos capítulo 7, versículo 6, leemos: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. Tenemos que aprender a servir en el espíritu, no en la letra, en la ley, ni en la doctrina que se nos enseña, ni en lo que un pastor o un caudillo cristiano nos está diciendo que tenemos que hacer, sino en el espíritu. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 se indica que el servicio neotestamentario es un asunto del Ruach HaKodesh, no de la letra, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Ruach HaKodesh, porque la letra mata, mas el Ruach HaKodesh vivifica. El versículo 8 añade: ¿cómo no con mayor razón estará en gloria el ministerio del Ruach HaKodesh? Y el siguiente aspecto es en la novedad de nuestro espíritu regenerado. Temo que muchos creyentes simplemente no sepan qué es servir en el espíritu. Antes de ser salvos, estábamos muertos en nuestro espíritu. Por un lado, éramos muy activos en nuestra mente y parte emotiva, mas estábamos muertos en el espíritu. Pero alabado sea el Adonai, cuando fuimos salvados, Él regeneró nuestro espíritu y lo vivificó. A partir de ese momento, hemos de aprender a vivir, a andar y a actuar en el espíritu, y no en la mente, es decir, en la parte emotiva, en el alma. No solamente debemos aprender a andar y vivir en el espíritu, sino también a servir en él y hacerlo en la novedad del espíritu. Es un tema importante el de esta lección. Y no es simplemente transmitirte una idea o un concepto o una doctrina o una teoría, sino enseñarte algo práctico. ¿Qué significa servir a Elohim en el espíritu o en la novedad de espíritu? Un espíritu fue creado en nuestro ser y nosotros hemos sido regenerados. Nuestro espíritu ha sido renovado y ahora el Ruach HaKodesh de Elohim mora en él. Se dice rápido, pero ponte a pensar por un solo instante. El Espíritu de Dios mora en tu espíritu. Por lo tanto, nuestro espíritu ahora es un factor crucial de nuestro ser, lo cual sin duda se debe a que fue renovado y vivificado. Presta atención que no fue renovada y vivificada tu carne. Ella recibe beneficios, bendiciones, pero el que fue renovado y vivificado es tu espíritu. Y a este espíritu lo fortalece el Ruach HaKodesh que mora en él. Sin embargo, debido a que no hemos recibido la enseñanza apropiada en cuanto a esto por muchísimos años, nos damos cuenta de que tenemos tal espíritu renovado, en donde mora el Ruach HaKodesh. No obstante, ahora tenemos cierta comprensión acerca de esta verdad. El Ruach HaKodesh viene con su mensaje a nosotros y nos permite poder ver. Recuerda que en su luz es que vemos la luz. No podemos ver las verdades que se encierran en las Escrituras si no nos acercamos a esta vida.
Entonces, por un lado debemos andar y servir en este espíritu. No nos referimos al Ruach HaKodesh, sino a nuestro espíritu renovado, en el cual mora el Ruach HaKodesh. Si andamos y servimos en nuestro espíritu, esto equivale a vivir en el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh mora en nuestro espíritu. Tenemos que vivir en este espíritu y aprender a servirle en el espíritu. Cuarto punto, cuarto tema, para acabar, y con esto concluyo. Ministrar a Hamashiach a través de nuestro servicio práctico. El objetivo de todo lo que hacemos en el servicio, en donde sea que lo desarrolles o lo estés expresando, es ministrar a Hamashiach a los demás. Todo lo que hacemos debe impartirles vida. Supongamos que vamos a un salón para ocuparnos de algunos asuntos prácticos, como arreglar silla, hacer limpieza y encargarnos de la cocina. Todo lo que hagamos debemos considerarlo como una oportunidad para ministrar a Hamashiach a otros. Si limpiamos, nuestra labor de limpieza debe ministrar vida. Debemos ministrar a Hamashiach por medio de nuestro servicio. Si enseñamos, nuestra enseñanza debe ministrar vida a las personas. Simplemente impartir conocimiento no es suficiente. Debemos ministrarle a Hamashiach por medio de nuestra enseñanza. Cuando cocinamos, debe ser lo mismo. Aún al cocinar, al lavar la ropa, al acomodar tu casa, al estar en la empresa, al estar en tu trabajo, al estar en una construcción, al estar pintando, al estar realizando tu trabajo de conducir un ómnibus o un autobús o un colectivo, como se dice en Argentina, sea donde sea que estés haciendo lo que sea que estés haciendo, debes practicar y ejercitarte en este estilo de vida, de ministrar a Hamashiach. Créeme que será muy diferente. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, no estás solo. Yo tampoco sé cómo hacerlo. Por eso es que necesitamos estar tan cerca de Elohim que se impregne nuestra vida. De esto se trata el vivir esa vida conforme lo habla en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que es nuestro culto racional. Nos faltarán años de vida para aprender las muchísimas lecciones que aún necesitamos aprender para ministrar a Hamashiach en los demás, al hacer las cosas cotidianas de nuestra vida, en cualquier tipo de servicio. Cuando estamos reunidos, parecemos tan espirituales, tan semejantes a Hamashiach, pero cuando estamos en la cocina, cuando estamos en la empresa, en la fábrica, en la construcción, lo que menos expresamos en ocasiones es a Hamashiach. Tenemos que aprender la lección de servir a otros y a Elohim ministrando a Hamashiach. No importa en qué área de tu vida o en qué área de la ciudad o del planeta te encuentres. Si tú tocas el piano, debes hacerlo en el espíritu. Debes ministrar a Hamashiach por medio de tocar el piano. Como miembros que somos del cuerpo de Yeshua, no estamos aquí para ninguna otra cosa, sino para expresar a Yeshua, a Hamashiach. Si cocinamos para los santos o en un bar para personas que tú consideras que no son tan santas, arreglamos el lugar de reuniones, tocamos el piano o hacemos lo que sea en la cocina como lavando platos y acomodándolos en las estanterías o metiéndolos en el lavavajilla, y no impartimos a Hamashiach por medio de nuestro servicio, todo lo que hagamos no tendrá ningún valor. Cualquier clase de servicio que rindamos al Adonai debe ministrar a Hamashiach a la gente,
Hay mucho que aprender en cuanto a este asunto. Te lo puedes figurar, ¿verdad? En corto, ser cristiano comprende dos aspectos. Uno pertenece a la vida y el otro al servicio. Necesitamos tanto un servicio espiritual adecuado como un crecimiento en vida apropiado. El verdadero servicio consiste en ministrar a Hamashiach por medio de todo lo que hacemos, ya sea predicar el evangelio, limpiar un local, pintar unas paredes, pegar una cerámica, desembozar un inodoro. Nuestro servicio depende del crecimiento en vida y se lleva a cabo en el cuerpo y en nuestro espíritu regenerado. Esta es una petición especial que tengo hacia ti, amigo, amiga que me estás escuchando, hermano, hermana que me estás escuchando. Es que por favor puedas tomarte el tiempo, ya que te has tomado el tiempo de oír esto, y te lo agradezco, pero que puedas tomarte el tiempo de leer Mateo capítulo 25 y descubrir tú mismo, el Señor te puede hablar, por supuesto que te puede hablar, y que leas cómo en estas dos parábolas se expresan la vida y el servicio. Por un lado, la parábola de las vírgenes y por el otro lado, el de los talentos. Por un lado, la parábola de las vírgenes hablan del estilo de vida que se tiene que tener. Y por el otro lado, la parábola de los talentos hablan del servicio que el Señor espera de nosotros. De esto hablaremos en otros audios, en otros videos que te voy a compartir. Pero quiero que por favor tú puedas adentrarte y compartas conmigo aquello que has aprendido. Yo deseo aprender y deseo aprender más. Y en ocasiones cuando hermanos me comparten cosas, aprendo más. Sí. De eso se trata, ser partes del cuerpo de Hamashiach. En la descripción de este video te voy a dejar mis datos de contacto para que por favor tú puedas enviarme esos correos electrónicos. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. En los mensajitos anteriores de mi saludo te animaba a que puedas asumir el enseñar a tus hijos. Hoy quiero compartir con vos Salmo 127, capítulo 127, versículo 3, 4 y versículo 5. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabes que tienes una herencia? Esa herencia te la ha dado el Señor aquí en la tierra. Son tus hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Quién no quiere tener hijos? Hay muchas personas que quieren tener hijos y no pueden. Y hay otras que tienen hijos y no han querido tenerlos. Es una cosa de estima. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sabes? Tienes hijos en los que ellos son como una flecha. Tienes que trabajarla, tienes que equilibrarla, balancearla, afilarla, prepararla, estabilizarla y luego lanzarla. Si haces bien el trabajo, serán, hijos que honrarán tu vida. Por eso te animo a que tomes ese tiempo, ese trabajo, ese papel de apartar tiempo. Aparta tiempo. Ellos ¿cómo van a aprender si no les enseñas? Lo mismo alguien les está enseñando algo, pero no creas que eso es lo adecuado. ¿Le has preguntado al Señor si eso que le están enseñando es correcto? Luego, tu hijo, tu hija, puede que sepa tocar excelentemente bien el piano, pero ¿conoce las Escrituras? ¿Conoce la Biblia? Puede ser que sea un chico que arma el Rubik muy rápido, pero es tan rápido con las Escrituras, con la Biblia. Puede ser que juega al ajedrez muy bien,
pero es un ajedrecista mental con las escrituras. Puede ser que baile, que dance, que cante, que vuele excelentemente. Es decir, está aprendiendo algo y algo aprendió. Pero ¿es eso lo que Dios quiere para tu hijo? ¿Sabes? Ese es el papel que tienes que tener tú como padre. Aquí lo hablábamos en este estudio de los talentos y de las vírgenes. Tú como padre tienes que sacar a tus hijos y como un virgen llevar a tus hijos, y también como uno que está usando perfectamente y adecuadamente los talentos. El Señor te va a pedir cuenta de lo que has hecho con lo que te dio. Puedas verte aprobado, como ahí Pablo recomendaba a Timoteo, un hombre aprobado. Dios te bendiga. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale click a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.